¿cómo nosotros podemos tener la certeza acerca de lo que ya estamos nosotros hablando, acerca de que el espíritu vuelve a Dios y el alma se va al cielo o al infierno y el cuerpo se va al sepulcro? ¿Cómo nosotros confirmamos ello? Algunos quizás han pasado por alto la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero a través de lo que nuestro Señor Jesucristo experimentó luego de la muerte, se nos abre unas cortinas y Dios nos revela lo que ocurre luego de la muerte. Y esto es bastante interesante. Primero vamos al libro de Eclesiastés capítulo 12. El libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Vamos al libro de Eclesiastés, donde dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado. Entonces, vemos que el espíritu vuelve a Dios, el cuerpo vuelve al polvo, pero la pregunta es, ¿qué es del alma de la persona? Tanto el espíritu de buenos y de malos, nos dice la Escritura, que vuelve a Dios. Del asesino, del cristiano, del peor delincuente de la humanidad, de todos el espíritu vuelve a Dios. Su cuerpo de todos se pudre en el sepulcro, es quemado, es sumergido muchos en el agua, algunos han muerto congelados, pero de una u otra manera el cuerpo vuelve a descomponerse. Pero ¿qué es del alma del hombre? Y ahí es donde muchos se equivocan, donde muchos yerran en cuanto a la vida después de la muerte. Porque el alma es la que tiene que tomar la decisión de ir al cielo o al infierno. Y vamos a ver a través de lo que experimentó nuestro Señor Jesucristo. Esta revelación es muy interesante. En Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 23, versículo 46. Lucas 23, 46 dice lo siguiente. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Si tienen Biblia en casa, abran sus Biblias y comprueben que todo lo que estamos hablando está en las Escrituras. Lucas 23, 46 dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho ello, expiró. Fíjense que el Señor, estando en la cruz del Calvario, ¿qué hizo? Entregó el espíritu al Padre. Nuestro Señor Jesucristo entregó su espíritu. Entonces, ahí vemos que el espíritu del Señor volvió a Dios que lo dio, porque dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Entonces, el Señor, estando en la cruz, Él entrega el espíritu. Su cuerpo, según Lucas capítulo 23, versos 50 al 56, dice que José de Arimatea, dice que él pidió que el cuerpo del Señor se llevara al sepulcro. Es decir, que el cuerpo físico del Señor fue llevado al sepulcro. Entonces, vemos que el espíritu se fue a Dios y el cuerpo del Señor fue llevado al sepulcro. Y acá viene lo interesante. ¿Dónde estuvo el alma del Señor? ¿Dónde estuvo el Señor durante esos 3 días y 3 noches, cuando Él dice, ¿verdad?, que se iba a cumplir la señal del profeta Jonás en él? Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, y el Señor iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y acá viene lo interesante. Si el Señor entregó el espíritu y el Señor, su cuerpo, fue llevado al sepulcro, ¿qué fue lo que descendió al centro de la tierra, como Él mismo lo había dicho? Ahí está. Lo que descendió fue el alma del Señor Jesucristo. Para aquellos que confunden el alma y el espíritu. Hoy hay muchos que dicen que el alma y el espíritu es lo mismo. No es lo mismo, y aquí, en la experiencia del Señor, contemplamos que el alma y el espíritu no es lo mismo.
No es lo mismo decir alma a decir espíritu. El Señor entregó su espíritu, pero sin embargo su alma descendió a las profundidades de la tierra. Dice el libro de 1 Corintios. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 15. Y en cuanto a este tema, vamos a profundizar más cuando hablemos acerca del estado intermedio. Aún no quiero adelantarme en cuanto a los temas, pero cuando hablemos acerca del estado intermedio y hablemos acerca del seno de Abraham, hablemos acerca del Seol, del Hades y hablemos del abismo, ahí vamos a comprender mejor qué fue lo que el Señor hizo en las profundidades de la tierra. Y qué era el seno de Abraham, qué era el abismo, qué es el Seol, el Hades o actualmente llamado el infierno. Entonces, vamos a comenzar a escudriñar y a ver que la Biblia nos habla mucho acerca de estos lugares espirituales que están en la profundidad, están en el centro de la tierra. Porque les doy un adelanto. Dice en Lucas capítulo 16, el Señor habló acerca de una parábola, que cuando el rico murió, dice que automáticamente fue llevado al Hades. Y ahí alzó los ojos y vio que aquel mendigo llamado Lázaro estaba al otro lado, dice, en el seno de Abraham. Y según las escrituras nos dicen que aquí está el infierno y un poco más elevado se encontraba el seno de Abraham. Y una gran cima con S separaba tanto el Hades del seno de Abraham. Ahora, ese cima con S significa abismo. Es decir, que en ese lugar se encontraban tres lugares espirituales. El infierno, estaba el abismo y del otro lado se encontraba el seno de Abraham. Y vamos a ver más adelante en otros estudios que el infierno es un lugar de tormento para las almas de aquellos que han muerto sin Cristo. El abismo es una cárcel de demonios y el seno de Abraham era el paraíso para aquellos justos del Antiguo Testamento. Entonces, el Señor desciende a las profundidades de la tierra luego de luego de su muerte, en aquellos 3 días que el Señor demoró en resucitar. Pero dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 al 14 lo siguiente: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Fíjense, si nosotros no creemos que Cristo resucitó, vana es nuestra esperanza. Pero el Señor resucitó con un cuerpo diferente, con un cuerpo glorificado. Y también vamos a ver acerca del cuerpo glorificado, que es un cuerpo que tiene características diferentes al cuerpo que nosotros tenemos en la tierra o al cuerpo que también el Señor tuvo durante su ministerio terrenal. Y 1 Pedro capítulo 3 versículo 18 y Efesios capítulo 4 y versículo 9 dice que el Señor descendió a las profundidades de la tierra a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Para qué descendió el Señor? A predicar a los espíritus encarcelados, a los que estaban en el infierno, en el abismo y a los del seno de Abraham. Pero dice la Escritura que hoy el seno de Abraham está completamente clausurado. ¿Y por qué está clausurado el seno de Abraham? Porque el Señor llevó cautiva la cautividad. Es decir, el Señor tomó a los que estaban en el seno de Abraham y los llevó al cielo, al paraíso celestial.